Vamos a tener la conferencia de Julie Minovets, presidente de la Internacional Liberal, al que ya he presentado anteriormente. Y es un tema, creo, de mucha actualidad, de mucha utilidad, porque estamos en un momento histórico, los liberales, donde las batallas, tanto de las ideas, las batallas electorales y las batallas en cualquier nivel son extremadamente competitivas desde el punto de vista político. Y creo que es momento apropiado para reflexionar y analizar este tema. Entonces, Julie nos va a dar esa conferencia, La batalla política de los liberales en el mundo. Muchísimas gracias, ¿no? Tenemos en el Buró de la Internacional Liberal a una señora, miembro del Parlamento Europeo, sueca, sacerdote de la Iglesia Protestante sueca, la señora Cecilia Wikström, una buena amiga y una personalidad importante en el liberalismo mundial, que fue elegida por primera vez al Buró en estas elecciones que tuvimos en Rotterdam, por todos los partidos que componen la Internacional Liberal. Y Cecilia Wikström me dijo en un momento, tenemos que ir a ver al Papa Francisco. Y yo pensé, bueno, no sé, sería una cosa muy novedosa que los liberales mundiales vieran al jefe de la Iglesia Católica, que tampoco es una cosa descabellada, la verdad se ha dicho, porque durante mucho tiempo la Iglesia Católica ha visto un poco la filosofía liberal como una filosofía opuesta al tomismo y a todo lo que representa el derecho natural. Y estaría bien tener un diálogo a nivel de ideas con este Papa latinoamericano. Y les hablo de esto porque una de las características de Francisco, en relación con otros, quizá no con Juan Pablo II, que también fue un papa muy militante, pues esto, que tiene fuerza. Y aparte de tener muchas ideas, tiene mucha fuerza. Y es militante y está ahí en las trincheras un poquito, ¿no? Y quiere que los sacerdotes y tal se vayan a las trincheras. Y se oye esto. Y yo les digo, pues, ¿qué quieren que les diga? Los liberales también tendríamos que ir un poquito más a las trincheras y estar un poco más presentes y salirnos de nuestros centros de estudio y de nuestros partidos confortables donde estamos y tal, ir a luchar. Algunos de ustedes lo hacen muy bien y lo hacen cada día y ponen su vida y su fortuna y todo lo que tienen en peligro, ¿no? Pues para dar testimonio del liberalismo, esta lucha de la que me han pedido que hable hoy, ¿no? Esta foto que está aquí proyectada en la pared, en esta pantalla, es hace pocos días, es en Hong Kong. Y ahí pues tienen ustedes a mi lado el secretario general de la Internacional Liberal, a mi otro lado la que era ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Birgitta Ohlsson, propuesta de Montenegro, la presidenta de las Mujeres Liberales, Margaret, que es la presidenta de la red liberal, la red de mujeres liberales del mundo. Detrás mío unos colegas de Marruecos y de África, luego Ole Schmidt también ahí, que hasta ahora en el Parlamento Europeo por Suecia, Philip Bennion, el liberal democrático británico también del Parlamento Europeo, y muchos más que no se ven porque están detrás de las cámaras. Y esta foto así tan removida y tan poco elegante, ¿no?, pero muy bella, creo yo, pues es el momento en que nos desplazamos a dar testimonio del liberalismo y del apoyo nuestro a los jóvenes que se están manifestando de manera pacífica, sin hacer mucho ruido, pero con mucha presencia y mucha gente en los entornos del Parlamento de Hong Kong. Es lo que llaman el Umbrella Movement, el movimiento de los paraguas, y ven ustedes unas tiendas ahí detrás de campaña, que hay muchas, cientos de estas tiendas de campaña donde duermen estos chicos por la noche y tal, y donde pues ahí se han quedado, se han sentado y no se mueven. Han ocupado pues los entornos del Parlamento para decir
Pues miren ustedes, la democracia para nosotros es importante y queremos poder elegir a la persona que nos interesa. Claro, aquí China puede decir, estos liberales que vienen aquí y se meten en los asuntos internos de China. Y yo les dije, no. A esta gente le estaba diciendo, a la prensa que me estaban preguntando, les decía, no señor, no venimos aquí a ingerir en los asuntos de China. Al contrario, son estos chicos que vienen a ingerir a nosotros con su testimonio, porque nosotros decidimos organizar en Hong Kong el comité ejecutivo de la Internacional Liberal, pero yo no pensé que nos encontraríamos este tipo de manifestaciones. Los congresos, los comités ejecutivos toman tiempo para prepararse, pero llegamos en un momento en que estaban ahí. ¿Y cuál era nuestra posibilidad? Quedarnos tranquilamente en el Hotel Hyatt hablando, o ir y encontrarnos con gente que está luchando por la democracia, ¿no? Yo creo que ahí la Internacional Liberal, ya les digo, llevábamos detrás decenas y decenas de políticos liberales, ministros, parlamentarios de todos los continentes del mundo, ahí con estos estudiantes, ¿no? Sin meternos en los asuntos de China, pero diciendo al mundo, pues sí, esta gente tiene razón, y son ellos que nos están dando una lección a nosotros, no nosotros que venimos a adoctrinarlos. Son ellos que nos recuerdan que en el fondo los liberales, sin molestar demasiado el orden establecido, pero de una manera fuerte y firme, tienen que estar en estas luchas, en estas trincheras, ¿no? No quiero hacer aquí un discurso tampoco extremadamente militante, pero sí que quiero recordarles que, desgraciadamente, la democracia y los valores democráticos, la libertad, no son cosas que podemos tomar por obtenidas, son cosas por las que tiene que luchar. En la historia de la humanidad, esa historia que el ministro panameño nos ha remontado ya a los orígenes de la humanidad, con su historia de Panamá muy simpática, ya no voy tan lejos, pero en la historia escrita al menos de los hombres y de las mujeres en este planeta, la mayor parte de nuestra historia hemos sido gobernados de una manera un poco pues obedientes, ¿no?, del poder que estaba en manos de unos poquitos. Y es bastante reciente esto de la democracia y de los valores y los derechos humanos y tal. El liberalismo, la primera vez que se utiliza la palabra liberalismo es en Cádiz en 1812, el primer uso de la palabra liberal de una manera pues como la conocemos hoy, moderna. Tampoco es nada, es ayer. Y ahora que esto que parecía, pues y que según algunas sociedades nos parece tan natural, pues tampoco lo es tanto en la historia del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar ahí y no olvidarnos demasiado que para que se mantengan estos valores y que podamos continuar disfrutando en muchos países y en muchas sociedades de la democracia, de los derechos humanos, tenemos que estar muy vigilantes y estar luchando día tras día, hora tras hora. Este verano pasado pasó una cosa que a mí me pareció muy grave. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el presidente del gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea, hizo un discurso en Rumanía, un discurso que tenía mucha gente y mucha prensa y que tuvo bastante ruido. Y en ese discurso el primer ministro de Hungría, de ese gran país de la Unión Europea, dijo que los países en Europa y en el mundo tenían que dejar de lado esto de la democracia liberal. Tal cual, tal pancho se quedó. Y luego dijo también que lo que se tenía que construir en todas partes, porque es lo que funciona de verdad, es un Estado iliberal. Ya les digo, se quedó tan pancho y todo el mundo lo escribió, lo pasaron en la prensa, lo dijo con toda seriedad. Además, en ese mismo discurso dio varios ejemplos de los gobiernos que a él le parecen buenos en el mundo. Ejemplos como, por ejemplo, el gobierno del señor Putin en Rusia o el gobierno del señor Erdogan en Turquía. Y yo no vi muchas respuestas de gente, ni de ministros, ni de
parlamentarios ni de tal. No hubo un poquito de ruido y tal, pero muy poquita cosa, casi nadie le respondió. En la Internacional Liberal hicimos un comunicado, no sé qué, pero hubo muy poco revuelo por una cosa que me parece escandalosa. Primero pensé que no había leído bien la prensa, bueno, me pareció casi increíble que en este momento un primer ministro de un país democrático, miembro de la Unión Europea, pueda decir una cosa así. Pero me hizo pensar cómo es urgente esta tarea que tenemos los liberales de realmente decir lo mal que está esta teoría que está emergiendo, esta filosofía emergente en este momento, de la fuerza, ¿no? Que lo que tienen que hacer los gobiernos es ser fuertes y da igual lo que tengan que hacer, ¿no? Que la democracia solo es elegir a alguien cada 4 o 5 años y luego, en medio, pues que hagan lo que les parezca los que tienen la mayoría, ¿no? Eso no es la democracia bien entendida. Que se elija a la gente más o menos libremente, pero claro, cuando no tienes control de los que eliges, pueden decir y hacer lo que les parezca. Y luego vuelves a tener elecciones, sí, y vas a votar, pero con la prensa toda de un lado, el derecho de expresión pues más o menos no bien cuidado y tal, ya no tienes una democracia ni incluso electoral real. Pero es que además, que no tengas un control claro, una capacidad de expresión y un gobierno mayoritario que tenga en cuenta a las minorías, eso no es una democracia como la entendemos los liberales. Y ahí hay una urgencia de filosofía, una urgencia que dice que nuestra filosofía liberal la tenemos que afirmar, no solo mantener ahí en un podio con el manifiesto de Oxford, sino afirmar en cada una de nuestras acciones, ¿no? Y de ahí pues que me parece que es importante que nos marquemos un poquito. Y no debemos tener miedo. Tenemos que tener, yo creo, tanta audacia como estos que se permiten decir estas enormidades. Pues sí, pues nosotros tenemos que contestar. Y no solo contestar, sino ir más adelante, ¿no? Claro, hay un contexto que también explica un poco todo esto. El contexto económico y político de este principio del siglo XXI, pues es lo que es, ¿no? En Europa, particularmente, la crisis económica ha sido dura, muy dura para mucha gente. Entonces, estos viejos demonios que pensábamos que ya no podían resurgir sobre el liberalismo o las teorías de mayoritarianismo, estos fundamentalismos que vemos también religiosos en todas partes, que se promueven como milagros, soluciones a este caos económico, a estas debilidades económicas y políticas y a la corrupción. No lo olvidemos. Algunos lugares de Europa en este momento, lo decía hace poco, parecen la caverna de Alibaba. Los políticos van para lucrarse. Y esto, evidentemente, pues causa una desilusión. No solo con los políticos, sino con el sistema. Yo que vengo de Andorra y lo he visto en mi entorno muy cercano, ¿no? Lo se ve pues, en España estos días. No puedes abrir los periódicos, que te cae la cara de vergüenza. En otros países europeos también, en muchos países europeos. Y en Europa, que normalmente tenemos varios controles, etcétera, para evitar la corrupción. Y miren ustedes cómo estamos. Imagínense en otros lugares del mundo. Y claro, la gente tonta no es. Esto lo ve. Y si los políticos elegidos democráticamente se lucran cuando van al gobierno, pues estamos haciendo un muy flaco favor a estos valores que propagamos. Aquí me permiten que vuelva yo al Papa Francisco, ¿no? Que dijo ayer o anteayer, me pareció también muy apropiado, y dijo que se tenía que predicar con el ejemplo, ¿no? Y estaremos de acuerdo o no con las cosas que dice este señor, pero al menos predica lo que hace, ¿no? Pues en la pobreza y tal, y vive en una casita ahí de huéspedes y no sé qué. Pues sí, la gente sigue en el ejemplo. Y si nosotros tenemos un discurso y luego hacemos otra cosa, las políticas liberales pues no van a prosperar. Tenemos que ser congruentes con nosotros mismos y con nuestro pensamiento. Esto me parece
importantísimo para poder liderar este resurgimiento de las filosofías que vemos en este momento y contrarrestar las que nos parecen más peligrosas, ¿no? Este iliberalismo del que hablaba Orbán, este mayoritarianismo que se ve ahora como la solución, ¿no? Que no es una verdadera democracia, estos fundamentalismos lo que traen al mundo ya lo sabemos, no traen en el fondo fuerzas y grandes beneficios, ¿no? Lo que traen es prisiones políticas, ejecuciones, etcétera, a largo término. Y en Europa también, que es un laboratorio en el que hemos tenido de todo en el siglo XX, ya lo vimos. En los años 30, cuando también hubo una crisis económica importante, surgieron estos gobiernos que lo solucionaban todo con sus soluciones iliberales, con su fuerza. ¿Y cómo acabó? Vaya, no les explico porque todos lo saben mucho mejor que yo, pero la devastación que dejó todo esto en Europa con la Segunda Guerra Mundial y más allá, y la eliminación de muchos grupos de personas, son cosas que no se pueden olvidar. Esto es lo que lleva el iliberalismo. Y por eso es importante que lo recordemos, porque el manifiesto de Oxford, antes les he dicho, surge en el 47, en el año 47, cuando se tiene que oponer el liberalismo a este comunismo militante que llega del este, después de la Segunda Guerra Mundial, pero también surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde se han vencido a todos estos regímenes iliberales terribles, menos evidentemente el español. Se han vencido a todos estos regímenes y hay que tener una filosofía clara, liberal, que pueda pues oponerse a lo que pasó y preparar para oponerse a lo que llega, ¿no? Pues ahora yo creo que estamos en un momento también así. Y por eso me parece importantísimo que el año que viene hagamos esta serie de conferencias, no para que nos encontremos en los salones de estos sitios y tal, sino para que definamos un poco nuestra estrategia, a dónde vamos, y nos demos un ánimo y una clara sensación de que vamos a hacer cosas, no solo hablar, sino que vamos a hacer cosas por la filosofía liberal. Rusia, uno de los ejemplos que daba Orbán como gran país que en este momento pues tiene un gobierno como el que él desearía para los otros países europeos, ya hemos visto en qué manera están construyendo su intolerancia, con muchos grupos étnicos, con los homosexuales, con quien sea que pueda ser un chivo expiatorio propicio, ¿no? Y también ahí nosotros creo que tenemos que hablar, y lo hemos hecho en alguna ocasión. No hay respuestas fáciles en cómo vamos a estructurar nuestro mensaje y nuestra estrategia, que sea una cosa consistente, elaborada. Lo que está claro es que no podemos callarnos. Y si alguien como Orbán saca una enormidad de este estilo, tenemos que responder. Y responder de enseguida. Y en este continente, en el continente latinoamericano, también hay 3 o 4 casos fuertes aún de países en este continente que no se dedican al comercio de la democracia. Y ahí tenemos que incidir. Ustedes me tienen que ayudar, me tienen que decir de qué manera, porque conocen mejor la idiosincrasia de cada uno de estos países, ¿no? Pero yo quisiera, durante mi mandato como presidente, ir a estos países que no son democráticos, que son iliberales en este continente. Pero quiero ir de su mano, de la mano de los liberales, que me digan y que me expliquen cómo podemos ayudar, qué es lo mejor que podemos hacer. Y mire, si nos meten en la cárcel, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir a la cárcel, pero tenemos que dar testimonio. Los liberales tenemos que estar ahí donde se atacan los valores liberales. Me parece que el secretario general ya tiene alguna experiencia con alguna de estas cosas. Y no solo tenemos que oponernos al iliberalismo. No podemos ser solo
defensivos en nuestra estrategia. Tenemos que tomar la ofensiva, como hicieron aquellos precursores en Oxford en el año 47, que les he mencionado antes a algunos. El primer presidente de la Internacional Liberal fue un ibérico, hablaba español, Salvador de Madariaga, para que nos recordemos que la Internacional Liberal no es solo una invención de unos cuantos países nórdicos, ¿no? Realmente, desde el inicio, tiene sabor latino. Y creo que es importante que nosotros, los liberales latinos, pues también tengamos un rol importante en este momento de gran miedo para el liberalismo, pero también de gran oportunidad. Porque cuando hay estos ataques y tal, no solo es el miedo y la defensa, sino la oportunidad. La oportunidad de decir, bueno, ya, vamos juntos y vamos a contraatacar, ¿no? Que nuestra filosofía no sea una filosofía confortable, que sea una filosofía militante, con la intención de conseguir, si lo podemos, libertad para todos y prosperidad en la libertad. Los liberales creemos en el poder de la libertad. No nos asusta el contraste de ideas, del debate duro a veces, de las sociedades que no son uniformes, ¿no? Donde todo el mundo no piensa una cosa, ¿no? Como un rebaño, ¿no? Pensamos que las reglas del juego de la política son las de la democracia, para que haya debate en la acción y en la decisión. Y como les decía, la democracia para nosotros no solo es elegir a unos cuantos oficiales, agentes que nos representen cada 4 o 5 años y que esta gente nos gobierne hasta el final de su mandato. La democracia quiere decir también decisiones de la mayoría con respeto a los derechos de la minoría. También la democracia quiere decir defensa de los derechos humanos de todos en la sociedad, incluso de aquellos grupos que históricamente han sido maltratados. Nos corresponde a nosotros, los liberales, tomar su defensa, aunque no nos parezcan bien. Es importante que los liberales estemos siempre defendiendo a todos, no solo a unos cuantos. Y también quiere decir la democracia liberal y el liberalismo, quieren decir que tenemos que hacer oír nuestra voz y tenemos que tener un contacto y una interacción con los políticos electos en todo momento con las libertades que conocemos y enumeramos bien, de pensamiento, de conciencia, de expresión, de prensa, esta de prensa tan atacada siempre, ¿no? Porque a los políticos no les gusta esto de cuando estás en el gobierno y abres el periódico por la mañana, ya te coge algo ahí, me vuelven a criticar. Por lo tanto, los políticos también son seres humanos, ¿no? El instinto natural es decir, a ver cómo podemos evitar que... Pues no, esto es el precio, el salario de la política, ¿no? Y si no te gusta, pues te vas a casa. Pero si estás ahí y te atacan cada día, pues a asumir que eso es lo que corresponde. Eso es lo que hace una democracia fuerte, ¿no? Y aquí en Latinoamérica hay algunos casos, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, etcétera, en que la libertad de prensa pues está un poco coja, por no decir bastante mal. El liberalismo y la religión. Como he empezado hablando del Santo Padre, que es un tema un poco extraño para un presidente liberal, pero me parece pues interesante en este momento. Pero el liberalismo y la religión es otra cosa que tenemos que ir pensando. Y me viene esta reflexión aquí en Latinoamérica, pues estaba leyendo el otro día un informe sobre religión en Latinoamérica, este continente que era el 90 y pico % católico, hace pocas décadas, ahora es, me parece, un 60% es lo que leí, católico, y el resto pues son protestantes, etcétera. Ha habido un aumento muy importante del protestantismo y otras religiones aquí en el continente latinoamericano.
Es decir, que hay un movimiento, hay cambios. Y estos cambios religiosos implican cambios en la manera de pensar política. Veámoslo. Los liberales, nosotros somos herederos, en el fondo, de los humanistas, de los racionalistas del siglo XVIII, cuyos encuentros con la religión eran poco fáciles y a veces antagonistas, ¿no? Y que fueron atacados como promotores de la duda ante las verdades eternas de las Escrituras, ¿no? Pero lo que los liberales en ese momento y ahora promueven no es la irreligión, es la idea de tolerancia y la lucha por la libertad de expresar las propias ideas, gusten o no a la religión de turno. Claro, todo esto, se imaginan, esta filosofía liberal es anatema para los fundamentalistas que quieren que las ideas sean campos de batalla, ¿no? Pero uno puede tener convicciones religiosas cristianas, judías, musulmanas, budistas, hindús, cualesquiera que sean, y respetar las convicciones de los otros, ¿no? Y permitir la interacción y el debate. Y que haya diferentes esferas para la religión y la política en una sociedad. Vivir en sociedad, ser bueno con su prójimo, llevar adelante objetivos de libertad individual, de libertad económica, no es incompatible con creencias religiosas. El liberalismo y religión no son incompatibles. Y ahí creo que nosotros podemos entrar en un debate interesante en esta cuestión, sobre todo en un momento también de fundamentalismos importantes religiosos en el mundo. Es un debate del que hablamos poco, pero que creo que también ha cobrado ahora mucha actualidad con todo lo que está pasando en el mundo. En los años que llevo en el Buró de la Internacional Liberal, ahora son ya 9 años, he visto el liberalismo florecer en muchos continentes y culturas, en tradiciones religiosas diversas y en muchos sistemas económicos, varios, como los hay. He visto cómo crecía el liberalismo. Mire, cuando entré en el Buró de la Internacional Liberal, estuve muy cómodo y muy bien, pero me parecía más un club europeo, tradicional, sólido, de ideología liberal, muchos hombres blancos, aquello dicen, ¿no? White males y tal. Pues sí, estaba bien, pero era muy cerradito aquello. Y he visto en estos años una expansión increíble. Tenemos partidos en todas partes del mundo. En Asia, ahora donde estuve, en Hong Kong, el liberalismo en Asia está fuerte. El CALD, nuestros socios, sus compañeros de Asia, los Relial de Asia, CALD tiene una fuerza y un vigor extraordinarios. En África, donde estaré dentro de 2 semanas para la red liberal africana, en Marrakech, con el encuentro que tenemos en Marrakech, pues está bien. Y los liberales, yo creo, en África, aunque a veces hay cuestiones culturales complicadas y diferentes y tal, hacen un esfuerzo importante para realmente hacer advocacia del liberalismo en un continente que le cuesta. Y tenemos éxitos importantísimos en África, por ejemplo, en Costa de Marfil, donde después de 10 años de guerra civil, ahora un gobierno liberal está, nos parece, esperamos, vamos a juzgar dentro de unos años, pero nos parece que están haciendo relativamente bien las cosas para la recuperación de ese país, que era una perla y que pues, ha pasado 10 años muy, muy complicados, ¿no? Y en Sudáfrica, si el liberalismo no estuviese vivo en Sudáfrica, el ANC tendría el poder absoluto. Y tras 20 años de poder absoluto, por bueno que sea un partido, las cosas se pudren. Se instala la corrupción, se instalan muchas cosas. Y ahí tenemos una oposición, la de Helen Zille y de su partido, que es vicepresidenta, la vicepresidenta primera, la deputy president de la Internacional Liberal, Helen Zille,
una señora pues fuerte, con mucho carácter y además con una historia muy clara de éxitos políticos, tanto a nivel electoral como a nivel de función de gobierno. La Internacional Liberal ha cambiado mucho. Lo se ve en el Buró de la Internacional Liberal, donde ahora tenemos unos debates interesantísimos políticos, porque hay gente de todo el mundo, de diversos géneros, de diversas opiniones, y realmente estamos, yo creo, en un momento en que tenemos que reformular nuestra estrategia, sí, atacados por estas filosofías de la fuerza, del liberalismo, del fundamentalismo. No hay, como decía Birgit Lamm, ese fin de la historia de Fukuyama. No, eso no pasó. Pero también somos una internacional con mucha oportunidad y, como vemos aquí, con mucha determinación. Y le digo, podíamos haber estado tranquilamente en nuestro hotel. Se comía bien, se estaba bien, pero ahí nos fuimos, ¿no? Es el momento, queridos amigos latinoamericanos, de una ofensiva renovada de los liberales del mundo. Los liberales de América Latina tienen que participar en esta lucha, como lo hacen ya algunos, de manera muy valiente en esta sala. Tenemos que ir todos en conjunto. Muchas gracias.